Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. Y hoy quiero terminar literal con broche de oro. Hace 22 años, el 25 de junio, murió una persona que para mí era en su momento mi todo. Es un tío que es hermano de mi mamá y se fue con el Señor. El momento que mi tío falleció, yo sentí que lo perdí todo. Es más, recuerdo que ya conocía yo a Leti, estábamos en una papelería, ¿te acuerdas? Y me avisaron que lo acababan de hospitalizar. Leti lo cuenta mejor que yo, porque Leti tiene un mejor storytelling que yo. Pero dice Leti que dejé botar las cosas y salí corriendo. No me pregunten por qué, pero yo salí corriendo porque yo dije, creo que llego más rápido corriendo que en el coche. No sé por qué pensé eso. Hoy entiendo que fue por desesperación, ¿verdad? Porque cuando una noticia llega así de fuerte, uno toma decisiones muy erráticas. Bueno, Leti me alcanzó en el coche y ya me llevó a donde estaba mi tío. Y la razón por la cual cuento esto es porque cuando él se fue con el Señor, porque gracias a Dios recibió a Jesús en su corazón, yo me sentí abandonado. Sentí que la única persona que yo sentía, que estaba equivocado, pero así lo sentía yo, que me cuidaba, que se preocupaba por mí, se me había sido quitada. Y eso creó un abandono espectacularmente grande. Una rabia, un coraje, un rechazo. Y yo creo que todos los que estamos acá y todos los que están conectados en internet, todos hemos experimentado el abandono en nuestra vida de alguna manera u otra. Y es ahí donde sale esta duda y esta pregunta: ¿por qué un Dios tan amoroso permitiría que me sucedieran este tipo de cosas? Pero recordemos que aún Jesús, el Hijo de Dios, experimentó cosas tan difíciles como estas, cosas muy duras. Entre ellas, Jesucristo experimentó el abandono. Y vamos a leerlo en el libro de Mateo capítulo 27. Dice: desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la oscuridad pasó por toda la tierra. A eso de las 3 de la tarde, Jesús gritó en voz alta: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hoy quiero hablarles, y le he titulado a este mensaje: cuando me siento abandonado por Dios. ¿Me acompañan a orar por unos segundos? Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por lo que hoy vas a hacer en nuestra vida, en nuestro corazón. Y porque hoy tú vas a demostrar tu poder en nuestra vida. Yo te pido, Señor, que hoy cada uno de los que estamos acá y de los que están en internet, que hemos experimentado el abandono, hoy podamos ver la realidad. Señor, te pido tu gracia para comunicar este mensaje de la manera más sencilla, más clara, y que podamos ponerlo por práctica. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, y te damos muchísimas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y todo en Eje y Global dice fuerte: denle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Vamos a regresar a lo que acabamos de leer, a la experiencia de Jesús en la cruz. Ahí estaba el Hijo de Dios, abandonado. Que esta palabra original en su etimología significa que fuiste rechazado, que te desertaron, que te dejaron ir, que te dejaron solo. Jesús en la cruz, acabamos de leer, tuvo este sentimiento tal cual que lo gritó en alta voz. Se sintió abandonado. Ojo, se sintió abandonado. Pedro, Simón, hijo de Jonás, lo negó 3 veces y lo abandonó.
Los otros 10 o 9 también lo dejaron solo. Judas sabemos que lo traicionó. Solo Juan fue el que estuvo ahí todo el tiempo. La multitud que lo seguía, que lo aclamaban como el rey, lo abandonaron. Sus discípulos lo abandonaron. En esas condiciones, golpeado, humillado, colgado en esta cruz, llevando nuestro pecado, Él se sintió así de abandonado. Pero lo peor de todo no fue el abandono de sus discípulos, ni de la multitud, ni de sus seguidores. Lo que Jesús lo hizo gritar en alta voz fue que Él sintió que su Padre Celestial lo había abandonado. Ahí fue donde Él sintió el golpe del rechazo. Y aquellos que hemos experimentado el abandono, es como un golpe en el corazón. Es como un dolor que te llega hasta adentro, que a veces o te hace gritar o te hace quedarte sin palabras. Y muchos nos hemos sentido así. Tal vez muchos de los que estamos acá, alguno de nuestros padres nos abandonó, o los dos. Quizá papá y mamá no tuvieron una buena relación y uno decidió partir. El problema es que nosotros nos quedamos en casa y nos sentimos que fuimos nosotros los culpables de esa separación, y nos sentimos abandonados y culpables. Quizá no fueron nuestros padres, quizá fueron nuestros hermanos mayores, que ellos fueron creciendo y desarrollando su vida y formaron otras familias, pero no lo entendimos nosotros a temprana edad, y cuando fueron partiendo para casarse o se fueron quizá a otro lado a estudiar o a trabajar, sentimos que nos abandonaron y causó una tristeza, una depresión, un rechazo, un golpe adentro. O quizá fue un amigo cercano que confiamos en él o en ella. En algún punto de nuestra vida algo pasó, que la amistad se fracturó, nos dejó y nos sentimos abandonados. Quizá fue un líder, un jefe en el trabajo, un compañero o un empleado también. O quizá dentro de la misma iglesia, líderes o discípulos nos abandonaron. Y eso crea algo internamente difícil de explicar. Duele profundamente. Y eso es difícil ponerlo en palabras. Solo aquellos que lo hemos experimentado podemos decir, sí, ya sé cómo se siente. Pero nada de eso es comparado cuando usted y yo sentimos que Dios mismo nos abandona. No tiene comparación. Cuando uno siente que has hecho todo lo posible, que no hay respuesta, que hay silencio o que hay un lugar vacío, eso es tan difícil de asimilar, y empiezan a salir reacciones como coraje, rabia, confusión, pero sobre todo nos hace dudar de Dios. Y es ahí donde en nuestro interior se formula una pregunta donde dice: ¿dónde está Dios en medio de mi dolor? ¿Dónde está Dios? Y creo que esto lo hemos escuchado quizá con personas que conocemos que lo dicen con coraje, con frustración. A ver, ¿a dónde está Dios cuando más lo necesité? ¿Dónde estuvo Dios cuando pasó esto en mi vida? Y es que la realidad es que nos sentimos solos. Yo recuerdo en una etapa de mi vida donde tuve que tomar una decisión radical en todas las áreas. Y créanme, sentí como inclusive Dios fue el que me dirigió a tomar esa decisión, pero sentí un abandono por parte de Dios, por parte de todo. Y yo decía: ¿dónde estás en medio de esta dirección que me diste? Tú me dijiste que hiciera esto y siento que ya no estás conmigo. Y cuando sucede eso, cuando permitimos que el abandono pegue de esa manera, somos nosotros los que terminamos rechazando a Dios. Empezamos no solamente a dudar de Dios, sino a cuestionarlo retóricamente, con coraje, y terminamos huyendo de Dios. Digo, en nuestra cabeza huyendo, porque a donde quiera que vayamos, ahí está Él, pero tratamos de evadirlo en la manifestación de su presencia.
Y aunque no podemos correr de Dios, sí podemos correr de las cosas de Dios. Y es ahí donde dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, le queremos aplicar la ley del hielo a Dios. No voy a hablar nunca más contigo y ni voy a leer ese librito, porque chance lo leo y me va a decir algo que sé que es verdad y mejor no lo leo. Dejo de asistir a la iglesia, dejo de servir. Más peligroso, dejo de adorar, dejo de inclinarme ante Él, dejo de postrarme en el único lugar donde Él se me puede revelar, en esta realidad en la cual vivo. Y por ende, como resultado, dejo de creer en las personas, empiezo a desconfiar de todo mundo. Esto es el abandono con Dios, cuando nos sentimos de esta manera. Y hoy lo que el Señor pone en mi corazón es compartir contigo 3 respuestas correctas cuando nos sentimos abandonados por Dios. Y ¿cuántos se han sentido abandonados por Dios? Por cierto, a lo mejor aquí no hay de esos, pero a ver, ¿cuántos se han sentido abandonados por Dios? A ver, levantemos las manitas todos. Ay, qué bonito, qué lindo. Cuando te sientas abandonado por Dios, recuerda que Dios te ama y está contigo. A ver, recuerda que Dios te ama y está contigo. En tu peor día, en mi peor día, Dios no te deja. ¿No te ha pasado que, por ejemplo, los que somos padres de familia, a veces nuestros hijos hacen rabietas, hacen berrinches, ponen sus caras, esas caras que dan coraje? Algunos de ustedes tienen hijos que ponen caras que a ti te dan coraje cuando las ponen. Pero como papá, quizá de alguna forma ves que es una inmadurez, pero ahí estás con él. Quizá tu hijo no quiere verte a ti porque está enojado contigo como padre, pero tú ahí estás con él. Quiero decirte, en tu peor día, Dios sigue estando contigo. Y no es porque es una frase bonita. Hebreos 13:5 dice lo siguiente: y conténtate con lo que tienes, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y amigos, cuando Dios dice nunca, es nunca. Ojo, este mensaje se llama cuando te sientes abandonado por Dios, no cuando estás abandonado por Dios. Porque nos sentimos, pero Él dijo: nunca te voy a abandonar. Yo conozco gente que están una al lado del otro, pero no se dirigen la palabra porque están enojados. Y a veces eso se siente peor que una ausencia, porque tienes un conflicto muy fuerte con esta persona. Muchos estamos así. Sabemos que Dios está ahí, pero nos sentimos abandonados. Y decimos: es que, ¿cómo te explico? ¿De qué me sirve que estés aquí si no te siento? Y así estamos en esa actitud con Dios. Pero te lo repito, porque Dios está contigo, no estás solo. Esto es para alguien que hoy vino con depresión, que siente soledad, que siente un abandono, que siente un rechazo. Dios no te está dejando solo, nunca te va a dejar solo. Es más, Él prometió lo siguiente. Jesús mismo en Mateo 28:20, Él dijo: y enseñándoles a obedecer todo lo que te ha mandado, seguramente estoy contigo. ¿Cuándo? Hasta el final de la edad. Siempre Dios va a estar con nosotros. Puede que te sientas solo, puede que sea difícil ahora mismo, pero Dios está contigo. Eso quiero que te penetre hasta la fibra más profunda de tu ser. Dios está contigo. Y te lo reitero una vez más: porque Dios está contigo, lleva tus preguntas difíciles a Dios. De eso se ha tratado toda esta colección. De que no tengas miedo a ir delante de Dios cuando te sientas de esta manera y hacerle preguntas difíciles.
El otro día me estaban en redes sociales, me estaban diciendo, eso no es así porque a Dios no se le cuestiona. Yo no estoy cuestionando a Dios. Tengo la confianza de entrar delante de su presencia para hacerle las preguntas más difíciles, porque sé que solamente Él tiene las respuestas. Las respuestas no las tiene YouTube. Las respuestas no los tiene el libro de superación y de autoayuda. Las respuestas solo las tiene mi Padre Celestial. Mira lo que dice la Biblia. Me encanta este pasaje en Hebreos capítulo 4, versos del 15 en adelante, hablando de Jesús en su posición como nosotros y el derecho que tenemos. Dice, este sumo sacerdote nuestro entiende nuestras debilidades, porque se enfrentó a todas las mismas pruebas. Significa que Él sintió lo que nosotros estamos sintiendo, pero no pecó. Así que vengamos audazmente. ¿Cómo tenemos que venir? Al trono de nuestro amable Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia para ayudarnos cuando más la necesitemos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ven delante del trono con audacia, porque ahí vas a encontrar lo que necesitas para ayudarte. Ahí vas a encontrar la respuesta. Ahí vas a encontrar aquello que no encuentras en otro lado. Todas tus preocupaciones atrevidas, todas tus preguntas difíciles, todo llévalo al trono de Dios. Lleva eso delante de Dios. Dios no se siente intimidado ni asustado cuando tienes dudas, cuando tienes preguntas. ¿Por qué sucedió esto, Señor? ¿Por qué razón? ¿Por qué hiciste esto? ¿O por qué no hiciste algo cuando sucedió esto? Yo he estado enfadado con Dios. He estado confundido con Dios. Pero luego me acuerdo que Él es el único que tiene las respuestas. Y voy con Él llevándole esas preguntas difíciles. Y digo, Señor, ¿por qué la gente es mala onda? Señor, ¿por qué se murió mi tío? Me acuerdo que pregunté esa ocasión hace unos años cuando Vale tuvo un problema en el corazón. Señor, ¿por qué mi hija nació con esta deformación del corazón? ¿Por qué se muere la gente que amo? Cuando mi suegro partió con el Señor, le pregunté, Señor, ¿por qué permitiste que se muriera aquí en mi casa y partiera? Y generó este dolor en todos nosotros. Señor, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? ¿Por qué? Y Dios no se intimida ni se saca de onda y dice, porque haces muchas preguntas, ahora te voy a mandar a que le vayas al Cruz Azul. No, Dios no te castiga de esa manera. Dios no se espanta y dice, ¡ah! Con esa boca oras. Dios no hace eso. Puedes llevar esas preguntas atrevidas a Dios y sabes que vas a recibir fe. Vas a recibir fe, vas a recibir respuestas, introspección. Y yo sé que a veces estamos sacados de onda por muchísimas situaciones, pero si vamos a Dios, ahí encontramos misericordia. Ahí encontramos gracia, ahí encontramos fuerzas. Es más, le digo esto personalmente, cuando voy con Dios, ahí me termino descubriendo y allí puedo hacer las cosas que en mis fuerzas yo no podía hacer. Y te lo recuerdo una vez más, y esto me encanta, porque Dios está contigo. Esta temporada es una parte de tu historia, no tu historia completa. Verás, cuando nos sentimos abandonados, como que nos inclinamos a resumir nuestra vida por ese periodo, el que nos sentimos abandonados. Pero si recordamos lo que le está pasando a Jesús, está en la cruz, hecho pedazos por golpes, abandonado por todo mundo, pero esa era una parte de la historia de Jesús. Había propósito en su dolor. Porque si recordamos, al tercer día Él se levantó de la tumba. Verás, pasamos momentos tan difíciles, pero la Biblia nos enseña que a veces conocemos la historia, parte de la historia, pero no toda la historia. Primera de Corintios capítulo 13, verso 12 lo dice de esta manera: pero ahora vemos en un espejo tenuemente, pero luego cara a cara. Ahora lo sabemos en parte, entonces lo sabremos plenamente,
aunque no lo haya plenamente conocido al inicio. Sé que suena como trabalenguas, pero lo que quiere decir que hay temporadas en nuestra vida que no tenemos el conocimiento de lo que está pasando, pero después vamos a saber por qué pasó lo que tenía que pasar. Y creo que aquí muchos de nosotros podemos estar de acuerdo en decir: hoy no sería lo que soy si no hubiera pasado por lo que pasé. Yo no hubiera tenido esta inclinación en la vida si no hubiera pasado una temporada tan difícil como lo que pasé. Es más, terminamos agradeciendo a Dios por esas temporadas, porque esas temporadas fueron lo que nos formaron en la persona que somos hoy. Yo no sé si alguien se identifica con eso. Lo que te quiero decir en la forma más sencilla es que lo que te está sucediendo es un capítulo en tu libro, no es el libro completo. Lo que hoy se está escribiendo es solo un capítulo, pero créeme, el final, Dios ya sabe cómo termina la historia. Y Dios no ha terminado contigo. Así que si te sientes abandonado, esa es la parte triste de la historia. Pero créeme, en el camino del héroe, Dios siempre tiene unos planes donde se va a redimir de una manera increíble. El mismo viernes, el testimonio que dio Leti, estábamos ahí en el ayuntamiento y entró mi cuñado con una persona, y la entrada ahí era para que le quitaran el local. Y entra, y todavía mi cuñado como que yo creo que tiene onda de ser actor, porque cuando viene saliendo puso una cara. O sea, la cara era de que ya me lo quitaron. Y mi esposa como que igual tiene una onda ahí con actuación, ahí como que ella habla con los ojos así. Entonces yo estaba así, volteo a ver, dije ya valió. Y volteo a ver acá, dije no, ya recontra valió. Y cuando sale nos da el testimonio de que todo lo contrario. Pero anteriormente, unos minutos, estábamos asumiendo lo peor. Así sucede cuando te sientes abandonado por Dios. Estás asumiendo lo peor, pero quiero decirte, el que está escribiendo tu historia sabe lo que viene y sabe por qué tiene que pasar lo que tiene que pasar. En partes sabemos, en partes no sabemos. Dile al que está a tu lado: deja que Dios escriba tu historia. Pero más importante, no dejes que un capítulo defina el resto de tu vida. No dejes que un momento en tu vida defina todo lo que viene, porque no es así. No es así. Si se te ha olvidado, te lo recuerda: Dios está contigo. Lo voy a decir una vez más: Dios está contigo. Es increíble ver temporadas atrás difíciles y ver cómo Dios tenía todo entretejido. Es increíble también ver lo que Dios hará a la distancia. Hay mucha gente que se me acerca y me dice: es que está pasando esto y hay que hacer esto, se está cayendo esto. Le digo: shh, calma. Sí, es una temporada quizá no la que quieres estar, pero confía en el autor y consumador de nuestra fe, porque eso es una historia en la cual es entretenida. Las historias de Dios no son aburridas. Las historias de Dios, la Rosa de Guadalupe se queda tonta. Las historias de Dios tienen drama, tienen una cuestión que parece que te vas a morir y sales mejor que nunca. Esos son los momentos donde te das cuenta: siempre estuvo conmigo, aunque yo sentía que estaba abandonado. Cuando te sientas abandonado por Dios, recuerda que Dios está contigo y que Él te ama. Y la segunda respuesta cuando te sientas abandonado por Dios es que convierte los porqués en qué Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo convierto el por qué Dios en qué Dios? Verás, sin meterme tanto tiempo en esto que es interesantísimo, toda persona, toda empresa, toda institución debe tener bien definido su porqué. Porque el porqué es el centro que da a luz el cómo, y el cómo estabiliza el qué. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? Así es como va evolucionando.
cuando nos enfrentamos a un capítulo difícil en nuestra vida y sentimos que Dios no está con nosotros, es el momento de preguntarle a Dios: Dios, ¿qué quieres enseñarme? ¿Cuál es el propósito de esta situación? La Biblia lo dice de esta manera en Hebreos capítulo 5. Dice: a pesar de que Jesús era el Hijo de Dios, aprendió la obediencia. ¿Cómo? A través de las cosas que sufrió. Es decir, Jesús dejó bien en claro antes de ir a la cruz por qué vino al mundo. Lo decía cada rato. Cuando a él le preguntaban algo, él decía: porque yo vine a buscar a los que estaban perdidos, no vine por justos, vine por pecadores. O sea, tenía su porqué bien claro. Pero lo que se le hizo quedarse en la cruz es que entendió qué es lo que estaba haciendo. En la vida todo inicia con el porqué, pero el porqué evoluciona al llevarnos al qué. Y eso es muy importante, porque en nuestras dudas, la mejor manera de preguntar algo es ¿por qué? Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Pero no nos quedemos allí. Acuérdate, entras audazmente al trono y tú preguntas: Señor, ¿por qué está pasando esto? No lo entiendo. Y Dios va a traerte fe, va a traerte respuestas, va a traerte gracia. Pero no solamente te quedes ahí. Dile: ok, Señor, ya entendí por qué está pasando, pero ahora, ¿qué es lo que tengo que aprender? Porque si no aprendemos algo del capítulo difícil, vamos a terminar no dudando, sino cuestionando la bondad y el carácter de Dios. Y por ende vamos a terminar cuestionando sus promesas. Cuando empezamos a preguntarle al Señor por qué y nos lleva al qué Dios, empezamos a inclinarnos en esta fase de aprendizaje, donde esos capítulos difíciles nos dejan nuestras mejores lecciones. Así que dile que está a tu lado, pregúntale a Dios: ¿qué quieres hacer en mí? Ojo, ¿qué quieres hacer en mí? Verás, preguntamos ¿por qué está pasando? Pero la respuesta correcta es llevar ese por qué al ¿qué quieres hacer en mí? Pablo, el apóstol, dice la escritura que él le pidió a Dios que le quitara una espina, un aguijón que tenía en la carne. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios? No. Verás, Dios no siempre responde que sí. A veces la mejor respuesta de Dios es un no. Y dice la Biblia que Pablo oró 3 veces, no 2000, 3 veces. Pablo entendía la tercera. Ahora, la razón por la cual se le fue dado este aguijón es porque tenía muchas revelaciones extremadamente grandes. Pablo lo dice así en 2 de Corintios capítulo 12. Dice: por lo tanto, para evitar que me volviera engreído, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme. Qué difícil escribir ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero Pablo no se quedó solamente en el por qué Dios, ¿por qué no me lo quitas? Sí, ya oré. Él se volvió hacia el ¿qué quieres hacer en mí, Dios? Y se dio cuenta que este aguijón, que esa espina, que esa suegra, que esa nuera, que ese jefe, que ese compañero, que esa vecina, Dios no lo va a quitar porque quiere hacer algo en ti. Yo sé que ni Chepe dice amén en esa. Pero cuando entendemos lo que esas cosas tan difíciles en nuestra vida tienen propósito, aprendemos lo siguiente: que los días malos pueden revelar lo que hay dentro de nosotros. Solamente, ¿quieres saber qué ánimo y qué actitud tiene una persona? Métele presión, apúralo.
dile que vas tarde, dile que esto y el otro. Y ahí va a sacar lo que hay dentro de esa persona. Son los días malos, los capítulos difíciles, lo que revela lo que hay dentro de nosotros. Y por eso tenemos que aprender a asignarle propósito a nuestro dolor. Porque son los momentos de dolor que van a requerir que aprendamos a administrar bien esa situación, ese capítulo difícil en mi vida. Yo le doy gracias a Dios por todos los momentos difíciles que he pasado, porque me han enseñado lo que los momentos muy felices nunca me hubieran podido enseñar. Y eso no me convierte en alguien que está adicto a la dificultad, adicto a los obstáculos, adicto a los aguijones. No, sino que he aprendido que cuando hay un aguijón en mi vida, pregunto también: Señor, aparte del por qué, ¿qué quieres hacer en mí? Pero no se queda ahí. Dile al que está al lado, no se queda ahí. También, dile al que está a tu lado, pregúntale a Dios: ¿qué quieres hacer a través de mí? Porque esto evoluciona. No solamente es lo que quieres hacer en mí, lo que quieres hacer a través de mí. Porque verás, Dios no va a hacer una obra interna para que se te quede todo ahí, lo aprendido. Lo que aprendiste en esa situación, vas a tener que compartirlo con alguien. El común denominador. Cuando Dios quiere hacer algo increíble a través de nosotros. A ver, voy a hacer esa pregunta: ¿cuántos quieren que Dios haga algo increíble a través de ti? Una vez más, ¿cuántos quieren que Dios haga algo increíble a través de ti? Entonces prepárate para los problemas, prepárate para el dolor, prepárate para las pruebas, prepárate para los capítulos difíciles, prepárate para los aguijones, prepárate para el abandono, prepárate para el rechazo, prepárate para que no te entiendan, prepárate para sentirte solo o sola, prepárate para el dolor. Dile al que está al lado: prepárate para el dolor. ¿Cuántos quieren que Dios haga a través de ustedes algo? Prepárate para todo eso. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene un propósito en el dolor. Siempre. A ver, si no me lo creen, ayúdenme. En el peor día de la historia de Jesús, que fue en la cruz del Calvario, azotado, latigado, crucificado, sufriendo, en el peor día, Él estaba pagando la deuda del pecado por el resto de la humanidad. En su peor día ocurrió nuestra salvación. Había propósito en su dolor. Hebreos 12:2 lo dice así: fijando nuestros ojos en Jesús, el pionero y perfeccionador de la fe, por la alegría que tenía ante sí, soportó la cruz, despreciando su vergüenza, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Jesús soportó todo esto porque conocía el porqué, pero estaba muy centrado en ese momento en el ¿qué es lo que quieres hacer en mí? ¿Y qué quieres hacer, Dios, a través de mí? Di conmigo: Señor, ¿qué quieres hacer en mí? ¿Y qué quieres hacer a través de mí? Pablo escribió 2/3 del Nuevo Testamento. Levantó líderes como Tito, como Timoteo, como Filemón y muchos más. Porque, amigos, por favor, esto es lección de vida. Dios usa nuestro mayor dolor como plataforma de lanzamiento para nuestra mayor vocación. Si quieres descubrir en qué te va a usar Dios para cambiar este mundo, analiza cuál ha sido tu dolor más profundo. Porque eso es lo que Dios va a utilizar como la plataforma de lanzamiento para esa vocación de vida para la cual naciste. Y eso, tristemente, todos le andamos huyendo a los momentos difíciles, le andamos huyendo al dolor. Y Dios dice: si supieras que eso es esa es tu escuela,
Esa es tu universidad, esa es tu maestría, ese es tu diplomado, ese es tu doctorado, ese es tu PhD, PPT, eso es todo eso. Amigos, no sé si están listos para esto, pero nuestro mayor ministerio sale de nuestra mayor miseria. Nuestro mayor paso, yo quiero un ministerio por las naciones y recorrer como... ¿Sabes cuál es tu mayor ministerio? ¿De dónde Dios va a sacar tu mayor ministerio? De tu mayor miseria. Espero, che. Porque al final del día pensamos, yo no sé por qué, que en este camino de la fe como que leímos mal. Amplio y espacioso es el camino que lleva a la vida eterna, y angosto y estrecho es el camino hacia la muerte. Eso dice la Biblia. Es al revés. Estrecho, angosto es el camino que lleva a la vida eterna, pero amplio y espacioso lleva a la perdición. De tu mayor miseria Dios va a sacar tu mayor ministerio. Por eso, si en este momento te sientes que estás pasando por el capítulo más difícil de tu vida y te sientes abandonado o abandonada por Dios, Dios te está hablando directamente a ti. No necesito decir tu nombre y tu apellido, tú sabes quién eres. Prepárate, porque Dios va a usar eso como una plataforma de lanzamiento para usarte en algo poderoso y sobrenatural que va a bendecir la vida de miles de personas. El dolor de ser abusado en todas las áreas, el dolor de lidiar con pensamientos de todo tipo, la amargura, la ira, preguntándote: ¿por qué, Señor, me siento solo? Te vas a dar cuenta que Dios lo va a utilizar. Dios va a tomar el dolor como lo hizo conmigo. Y hoy por eso, gracias a Dios, porque yo no entiendo todavía cómo, gracias a Dios, Dios me usa. Voy a otros países, voy a otros lugares, voy inclusive a empresas con personas, y puedo demostrar que Dios es real, porque ha sido real para mí en mis momentos de miseria, en mis momentos más difíciles. A veces he sentido que Dios me ha abandonado, pero luego he aprendido que nunca me abandonó y que siempre ha estado conmigo, y que ese capítulo difícil no define toda mi historia y toda mi vida. Y eso es lo mismo que Dios quiere hacer contigo. Y por último, si alguien me ayuda en el piano, no solamente cuando te sientas abandonado es que tú puedas decir: ok, yo creo que Dios está conmigo y me ama, o solamente los por qué Dios, convertirlos en el qué Dios, qué quieres hacer a través de mí, qué quieres hacer en mí. Y es que cuando nos sentimos abandonados, a veces no vemos a Dios, no vemos su mano. Pero cuando te sientas abandonado por Dios, escucha, cuando no puedas ver la mano de Dios, confía en el corazón de Dios. Cuando no veas su mano, confía en su corazón. Regresemos a Jesús. Jesús, amigos, por los que no lo saben, nuestro Dios es un Dios omnipotente. Jesús no era impotente, es un Dios omnipotente. Al Jesús que nosotros le servimos tiene poder. Lo voy a decir una vez más porque creo que eso amerita una declaración de fe más fuerte. Jesús tiene poder. ¿Qué tanto poder tiene? Que Él pudo haberse bajado de la cruz cuando Él quisiera, y pudo haber ordenado legiones de ángeles que calcinaran a todos aquellos que lo habían escarnecido. Sin embargo, gritando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sintiéndose así, no viendo la mano de Dios, prefirió confiar en el corazón de Dios. Y eso es lo que en estos momentos, cuando te sientes abandonado por Dios, no ves su mano, no ves por dónde, lo ves todo perdido. Ves a tus enemigos y a tus detractores enfrente de ti. Parece que la victoria es de ellos,
aún en ese momento, decide confiar en el corazón de Dios. Si regresamos a ese versículo donde Jesús está por entregar su vida, dice Lucas 23:46, Jesús gritó con voz alta: Padre, en tus manos entrego, comprometo mi espíritu. Miren el nivel de confianza de Jesús. El último aliento de vida. Cuando dijo esto, respiró por última vez. Si esto no es confiar en Dios, no sé qué sea. El último aliento, decidió entregar, comprometer su vida a Dios. Lo que sucede con nosotros es cuando nos sentimos abandonados, perdemos la confianza en Dios y solo decimos: ¿por qué me abandonaste? Pero como un cuestionamiento retórico, como una queja, no una duda, con incredulidad, no con ganas de aprender. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ese es tu caso, no quiero que te sientas juzgado. Simplemente no dejes que los días malos desafíen tu confianza en Dios. No dejes que esos momentos de desesperación eches todo por la borda porque no pudiste ver la mano de Dios. Mira mi lenguaje corporal, no viste a Dios obrando. Pero hay que aprender que cuando Dios no hace nada, está haciendo mucho. Confía en su corazón. Y aquí viene algo que vamos a practicar ahorita. Verás, a propósito, he estado echándole porras a las declaraciones, porque yo me he dado cuenta que en la iglesia el decir amén se volvió algo religioso. Más bajito. Se volvió algo sumamente religioso. Se volvió algo inclusive risible. Es más, amén lo utilizan muchas personas que pasan para sentir como que están hablando bien. Me dice amén, me dice amén, me dice amén, porque sienten que así como que más o menos conectan. Se volvió una muletilla, se volvió algo religioso. Pero según la escritura, decir amén es algo muy serio. Es algo poderosísimo. Porque amén significa así sea. ¿Sabes qué está escondido en decir así sea? Confío en ti. Así sea. A mí me pasa esto. Primo, por cierto, el ajuste que hiciste me acabó la garganta. Pero confío en ti. A veces me digo: pastor, vea esto. Y son 40 hojas. ¿Y sabes qué les digo? Confío en ti. No necesito verlo. Confío en que lo vas a hacer bien. ¿Me suelen entender? Amén significa: no necesito ver tu mano, confío en tu corazón. Amén no es algo que se dice en las cuatro paredes de este lugar llamado iglesia. A veces decimos amén, pero no lo entendemos. Si me dejas ver el versículo, por favor, la que sea ahí en prompter. No, arriba. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 20. Dice: porque no importa cuántas promesas haya hecho Dios, son sí en Cristo, y así a través de Él, ¿el qué? Es hablado por nosotros para la gloria de Dios. Ojo, quiero mucho a Chepe y todo, y acá rato anda diciendo amén, y a veces lo dice como repetidora, y está bien, no hay problema. Pero por favor, cuando digas amén, no lo vuelvas una muletilla. No lo vuelvas como una respuesta nerviosa a que no sabes qué decir en una iglesia. No, eso es algo serio. Amén se dice cuando te sientes en momentos felices o tristes y tú dices: tus promesas son sí, y aunque yo no vea tu mano, confío en tu corazón.
Aunque veo que mis enemigos parece que levantaron la bandera de victoria, sigo confiando hasta mi último aliento en ti, porque sé que la historia que estás escribiendo es lo mejor que me puede pasar. Por eso esto no se dice sin entendimiento, no se dice de forma religiosa. Amigos, ¿cuántos quieren generar confianza en Dios? Y te garantizo que esta va a ser la última vez que vas a decir amén a la ligera. Y los que pasan por acá van a dejar de decir me dice amén, me dice amén. La gente no nos tiene que decir amén a nosotros. El amén se le dice a Dios. Si compartes la palabra, deja de pedir que la audiencia te diga amén a ti como predicador. El amén es para Dios. La confianza es en Dios. Porque cada promesa que Él dice, cuando tú dices amén, estás diciendo confío en ti. No sé, confío en ti. No sé qué vaya a pasar, confío en ti. Ahí vienen mis detractores, pero confío en ti. Este es mi último aliento, pero confío en ti. ¿Estás listo para decir amén de verdad y de corazón, con la fe y la confianza puesta en Dios? ¿Estás listo? Quiero que te pongas de pie. Vamos a hacer algo. Aguántame tantito. Vamos a hacer algo. Deme chance ahí, por favor, son tan lindas. Voy a poner versículos, y después de cada versículo vamos a declarar amén, Dios está conmigo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ponme el primero. Dios hablando: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. A ver, ese fue ensayo. Di amén, Dios está conmigo. Una vez más: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Ponme Romanos 8:28. Y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja por el bien de aquellos que le aman, que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Filipenses capítulo 4 o Efesios 3:20 dice: ahora aquel que es capaz de hacer abundantemente por encima de todo lo que pedimos o pensamos, según el poder que trabaja en nosotros. Filipenses 4:19. Y Dios satisfará todas tus necesidades de acuerdo con las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Lamentaciones: debido al gran amor del Señor no estamos consumidos, porque sus compasiones nunca fallan, son nuevos cada mañana, grande es tu fidelidad. Por eso se supone que cuando hay una palabra que se está hablando y predicando y es una promesa para ti, aunque no ves la mano de Dios, como iglesia respondemos no al predicador, a Dios, y le dices: confío en tu corazón. Amén, 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 amén. No porque es una frase religiosa, se hace con todo el entendimiento. Es difícil, pero confío. No lo entiendo, pero confío. Incluso cuando no puedo verte, voy a confiar en ti. Eso es lo que debería de ser nuestra respuesta cuando nos sentimos abandonados por Dios. Porque, amigos, termino. Cuando te sientes abandonado por Dios, solo te sientes así, pero no lo estás. No lo estás. Y aquí quiero conectarlo con esto. Me he dado cuenta que cuando me he sentido abandonado por Dios es porque no estoy conectado con Dios. ¿A qué me refiero? A veces noblemente oramos lo siguiente: Señor, acércame a ti. O quiero estar cerca de Dios. O le decimos a alguien: tienes que acercarte a Dios. Lo que voy a decir va a ser muy difícil. No sirve de nada acercarse a Dios. Y lo quiero explicar por qué. Yo me siento abandonado de algo que no estoy recibiendo. Acercarse a Dios es lo mismo que agarrar una rama de un árbol y cortarla. Una vez que cortaste la rama del tallo o del tronco, no importa qué tan cerca esté del tronco, no va a ser alimentada del tronco.
Hay gente que está cerca de Dios, llegan a todo, ahí están, pero no están conectadas con Dios. Conectadas con Dios es cuando la rama está injertada o pegada al tronco y puede recibir los nutrientes de ese tronco. No importa si llueva, no importa si sus hojas se caen, nunca está sola, nunca se siente sola, nunca se siente abandonada, porque está siendo alimentada de la fuente que es esa vid o ese tronco o ese tallo. En vez de hoy decir, me siento abandonado por Dios, Señor, ven a abrazarme y decirme que estás contigo, quiero decirte, eso siempre ha sido. Aunque te sientas abandonado por Dios, solo te sientes así porque no lo estás. Hoy quiero que tomemos un acercamiento diferente. En vez de pedir que sea Dios que nos convenza que está con nosotros, ¿por qué no tomamos la iniciativa hoy nosotros de poder decirle, Señor, perdóname porque me he sentido abandonado, porque me desconecté de ti? Pero hoy me quiero conectar a tu presencia en adoración para poder no solamente saber, sino también sentir que nunca me has abandonado, que no me has dejado solo, que siempre has estado conmigo. Porque, iglesia, Dios no te ha abandonado. Confía en su corazón. Algo mejor está por delante. Disfrútenlo.